Gracias por estar nuevamente aquí conversando con Aileen Cardet. Hoy nos conectamos con Chile nuevamente, muchos entrevistados de Chile. Romina Pérez, gracias Romina por estar con nosotros. Hola, muchas gracias. Realmente estoy muy feliz de tener este encuentro y totalmente muy contenta de poder contar mis experiencias, que ya ha llegado el momento de, digamos, tener mayor relevancia en todo este asunto que me pasó desde muy pequeña. Bien, antes de empezar con todo eso, quiero agradecer si eres parte ya de esta comunidad, que estamos creciendo y estás suscrito, muchísimas gracias. Si te gusta este tipo de contenido, compártelo, dale like, eso nos ayuda a crecer un poquitito más. Romina, vamos a empezar entonces. Eres canalizadora y tienes mensajes muy importantes que darnos en el día de hoy. ¿Cómo empezó toda esta experiencia en tu camino espiritual, si lo podemos decir así? Bueno, comenzó desde muy pequeña, que me fueron preparando de distintas formas. Digamos que todo mi proceso fue un despertar muy de acuerdo a mi proceso de desarrollo en mi cuerpo y en mi conciencia. Yo desde muy pequeña que recibí contacto de los pleiadianos, que ahora hoy en día yo digo que fueron los pleiadianos. Digamos que a través de, se puede decir que eran sueños, pero finalmente ahora yo digo que no eran sueños, que fueron contactos reales que yo tuve y fue una memoria, digamos, parcializada que se me pudo activar recién con mis 23 años. Y esta memoria ocurrió cuando yo tenía alrededor de 5 o 6 años, cuando yo pude observar cómo entonces bajó una nave y vi cómo descendió y lo pude ver por la ventana en mi pieza y ellos bajaron y ahí fue cuando yo tuve como mi primer contacto y, y también ellos me hicieron, digamos, un viaje por dentro de las naves y tuve un viaje, digamos, estelar. Me mostraron distintas plantaciones que tenían dentro y tuve mi primer encuentro con todas las divinidades estelares. Y toda esa memoria, digamos, que la recordé a mis 5 o 6 años como 2 semanas y después se me borró. Hasta el momento de mis 23 años que recordé lo que me ocurrió. Cuando tenías esa experiencia a los 5 años, ¿se lo contaste a tus padres? ¿Lo compartiste con alguien? No, la verdad es que no. Realmente desconozco por qué no lo hice. No sé si habrá sido una indicación que habrá recibido, no lo recuerdo. Solamente digamos que fue una experiencia que la guardé para mí y que después, al pasar las 2 semanas, ya se me borró completamente. Se me olvidó, como que entró en un vacío ese recuerdo. Romina, ¿cómo eran ellos? Ellos son muy altos, tienen trajes azules. Yo digamos que lo tengo como una comparación como las personas nórdicas, rasgos nórdicos, con pelos rubios, pelo largo, ojos azules alargados y tienen un cuerpo, digamos, esférico, muy perfecto y ellos se comunican a través de la telepatía. Así fue como el encuentro que yo tuve con ellos, en donde cuando ellos llegaron a mi pieza yo observé que no se comunicaban como nos comunicamos los humanos y que yo tampoco me estaba comunicando como hablamos acá dentro de esta dimensión. Cuando ellos ingresaron, yo entré en el mismo lenguaje que ellos tenían. Entonces ellos me dijeron de que me quedara tranquila, que no me asustara y que me iban a llevar a un lugar. Y yo acepté y ahí fue entonces el viaje que pude tener. ¿Para qué tú crees que te llevaron allí? ¿Cómo? ¿Para qué crees que te llevaron allí? Esta es una memoria que se me ha ido activando con el pasar del tiempo. Y ellos, digamos que me hacían como un recorrido por esa nave, que habían distintas plantaciones, distintas botánicas y distintas ciencias divinas. Yo veía animales, había un león que tenía un traje estelar, quien era el que me estaba como realizando esta especie como de tour por dentro de la nave. Y una vez que finalizaba todo eso y viajábamos, pero no recuerdo exactamente a dónde viajamos, solo sé que sí, nos movimos hacia otros lugares. Al momento de que ya finalizó este contacto, yo estando en la nave, ellos como que me entregan como una esfera de luz, como azulada, me la entregan a mí y me dicen que la tengo que depositar en mi corazón. Digamos que realmente nunca me dijeron como para qué era esto, pero yo ahora como que lo interpreto que era como algún conocimiento o alguna conciencia que yo, a medida que iba a ir despertando, le iba a ir integrando dentro de mí.
Y esto ocurrió, digamos, en distintas ocasiones, pero esta es la memoria más activa que tengo dentro de mí. Pero sí sé que he tenido otros encuentros también de otra forma y también siempre el recuerdo que yo tengo es que me tengan como esa esfera azul y que me dicen que aún no es mi momento, porque yo siempre les digo que no quiero regresar a mi casa, que me quiero quedar ahí, y ellos me dicen que no, y yo tengo que esperar hasta el momento de que vuelva a tener un contacto. Y esos son los recuerdos que yo tengo. ¿Esos recuerdos te dieron miedo en ese momento, esas experiencias? No, realmente no. No, 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 nunca me dio miedo ni temor. De hecho, yo quería estar ahí. Yo me quería quedar ahí en esa nave porque sentía un amor, sentía algo que no sentía yo a mis 5 o 6 años acá en esta tierra. No sé, no sé cómo explicarlo, pero habían cosas muy asombrosas, veía gemas inmensas de grandes, había, digamos, como todo un mundo dentro de esa nave. Y, y, y yo como que me sentía parte de ahí, aunque yo estaba, digamos, en un cuerpo físico, pero realmente yo me sentía como en mi hogar o como en mi casa, no sabría cómo explicarlo, que realmente yo después como que no quería regresar realmente a esta esfera planetaria. Entonces, por un tiempo tú olvidaste todo esto, ni siquiera lo Sí. tra- ¿En tu casa eran que católicos, practicantes, otra religión, Eh, tipos? digamos que mi mamá tiene una tendencia más católica, pero, pero digamos no, ¿cómo lo puedo explicar? No, no tan católica. O sea, a mí Claro. de hecho me bautizaron y todo, tuve como mi iniciación en eso, pero yo nunca me sentía como parte, no, no comprendía lo que sucedía, como yo era niña, simplemente yo iba a las catequesis y todas esas cosas, porque mi abuelita también, ella hacía catequesis, entonces tenía como todo este mundo, digamos, espiritual de la religión en mi vida, pero digamos que muy controlado, o sea, un momento en que yo ya no asistí más porque no quería ir más y se me respetó esa decisión. Entonces, ¿en qué momento te recuerdas de todo esto y en qué momento empiezas a trabajar hasta llegar ahora donde aparentemente te han dicho hay que compartir estos mensajes? Claro, lo que pasa es que tuve como toda una, como dije, una evolución, un despertar de dones. Después de esos viajes que tuve en las naves, como a mis 10 años, comenzaron sueños proféticos, sensaciones dentro de mí que algo iba a ocurrir, como presentimientos, cosas muy cotidianas del día a día y también un evento, un terremoto que ocurrió acá el 2010 en Chile, que eso fue lo que, digamos, el aviso que yo pude recibir a través de un sueño. Me mostraban cómo salía al mar y los movimientos, y me mostraban a mí todo lo que yo iba a hacer. Y después, cuando ocurrió todo ese terremoto acá en Chile, yo hice exactamente todo lo que me mostraban en ese sueño, y así entonces tuve como una mayor integración y comprendiendo qué me estaba sucediendo, pero digamos que en esa ocasión yo como que solamente dije que una coincidencia o como que no le tomé mucha importancia. Y después como en mi adolescencia comenzaron contacto con almas que ya habían desencarnado, tuve como una procedencia de mediunidad y digamos que todo esto me ocurrió sin yo poder buscarlo, solo me ocurría y llegué en un punto en que yo no quería nada más, que no quería, tenía miedo, ahí sí que tenía miedo, porque ocurrieron distintas cosas que me permitieron comprobar de que todo era verdad, distintos casos que ocurrieron acá en Chile específico con muertes, digamos, trágicas que adentro, dentro de los sueños, digamos, entre comillas, o dentro de esta otra dimensión astral, ellos me buscaban a mí y después al día siguiente yo vi lo que ocurrió en las noticias. Entonces ahí, como a mis 16 años, yo dije, algo está ocurriendo, algo está pasando y me comencé a preocupar porque no sabía realmente si es que estaba soñando o estaba en la realidad, como que caí como en una especie como de desconcierto de no saber si es que yo estaba despierta o estaba, digamos, teniendo otros encuentros. Y en ese instante, entonces, cuando yo quería renunciar, yo iba a bloquear todo lo que me estaba ocurriendo, los canales, no sé cómo lo iba a hacer, pero ya mi decisión era no continuar con eso. Y entonces llegan los arcángeles a mi habitación. Y esos fueron los primeros contactos, digamos, ya más fuertes, los inicios de cómo ocurrió todo esto.
Y entonces ellos llegan a mi habitación y me dicen que yo tenía que venir a cumplir lo que yo había dicho, digamos, o lo que yo había pactado antes de venir acá, y que si no lo hacía, no iba a poder regresar a mi hogar. Y en esos momentos yo lo único que quería era irme. No me sentía aparte, me sentía extraña, me sentía distinta, como que algo me llamaba, pero no sabía qué. Solo yo miraba las estrellas y me daba una tristeza de sentirme tan lejos de donde yo venía, pero en ese instante no sabía nada, solamente eran las sensaciones que tenía en mi alma. La experiencia de los arcángeles, ¿la puedes comentar un poco más? ¿Cómo fue ese primer encuentro? ¿Qué viste? ¿Si se te presentaron o si fueron mensajes telepáticos solamente a través de sueños? ¿Cómo fue? No, yo estaba, me acuerdo, estudiando, creo, mis 16 años, era de noche, yo estaba haciendo, digamos, cualquier otra cosa y siento que hay como dos o tres presencias en mi habitación, grandes. No los pude observar, digamos, con colores, nada de esas cosas, pero sí los sentí que estaban ahí. Y en ese instante, entonces, ellos llegan y me entregan ese mensaje, no se me presentaron con nombres, no me dijeron nada más. Y, y me acuerdo yo que fue un contacto, digamos, telepático, pero yo también lo interpreto como con la mente aún presente, porque, digamos, las canalizaciones que recibo ahora son totalmente ya a través de la telepatía y directos los mensajes desde la luz. Y en ese instante, digamos que esa fue la primera vez que yo recibí un mensaje como lo que estoy explicando ahora. Y entonces yo les decía a ellos que no quería y que se fueran y que me dejaran tranquila, que yo no quería nada de eso y entonces ellos como que me volvían a decir de que si no, no iba a poder regresar a mi hogar. Y entonces ahí digamos que yo lloré, sufrí, porque me di cuenta que no podía hacer nada, por más que yo quisiera como alejarme de todo eso. Y también sentía como un llamado de alma, de que algo me estaba diciendo, de que yo tenía que activar aún más dones. Dentro de mí siempre sentía esa sensación de que algo más tenía que ocurrir. Y siempre, digamos que ha sido así. Siempre sentía como que algo mucho más grande tenía que entrar, pero yo tenía un miedo, tenía temor de todo lo desconocido y a dónde iba a ir. O sea, con todo lo que me estaba ocurriendo a mis 16 años ya no quería prácticamente nada más. Y entonces yo recuerdo que en las noches yo lloraba y sufría porque me daba cuenta de que ya no podía como arrancar de esa realidad. Después acepté y les dije que ok, que tenía que pasar lo que tenía que pasar, pero yo les decía a ellos que no me dejaran sola, que si venía un alma, digamos, que ya, o una persona que ya había muerto, que en ese instante lo comprendí así, les decía yo que no me dejaran sola, que no me dejaran sola y que no vinieran a mi pieza, y como que le hice como distintas peticiones para yo como confiar y sentirme tranquila. Y entonces ahí ocurrió otra apertura de dones, cuando yo dije, ok, acepto. Entonces, digamos que pasaron como un año, yo creo aproximadamente 2 años, o tres, no sabría decir exactamente cuánto, y comenzaron a abrirse, digamos, aún más mis dones, y me comenzaba a llamar la atención el tarot, las gemas, las piedras, como que me estaban llamando todo ese mundo como espiritual, y por esas cosas de la vida me llegó un tarot y entonces ahí cuando yo vi las cartas me di cuenta de que sabía interpretarlas, que no tenía ningún conocimiento externo, pero yo sabía leer las cartas y sabía interpretarlas y de ahí entonces comencé un camino, digamos, de poder tener las canalizaciones directas, de poder abrir, digamos, este portal de luz, pero todo esto, digamos, tuvo una procedencia. Todo fue de menos a más. Yo primero podía, por ejemplo, ver distintas imágenes o secuencias, después podía conectar con el alma de la persona y como mencionar, digamos, cuál es el aprendizaje que está teniendo esa alma. Después, digamos, que fui obteniendo distintas otras activaciones hasta el momento entonces que ese llamado de alma que siempre ha estado conmigo, yo estaba en mi habitación una tarde cualquiera y yo dije, Dios, dije, estoy a tu servicio, si tú tienes que ayudar a personas, le dije yo como que me utilizara, que yo estaba en la disposición desde la luz. Y de ahí entonces no pasa ni un segundo y me llaman. Me llaman, pero de una forma
que no sabría cómo explicarlo, pero era como que ellos estaban explicando, o sea, estaban esperando de que yo diera como ese paso de decir, me ofrezco, estoy al servicio. ¿Quién te Y llama? entonces ahí, ¿cómo? ¿Quién te llamó? ¿Quién? Me llamó el creador, Dios. Ese fue el primer contacto que yo tuve con él, a través de las cartas. Cuando yo dije eso, sentí este llamado muy grande a ver las cartas, que algo me querían decir. Y entonces ahí él me muestra los eventos que iban a venir. Yo veía caída de meteoritos, veía tsunami, veía terremotos. No comprendía nada porque me mostraban una mezcla de cosas y entonces ahí él se me presentó. Y fue realmente muy impactante porque pude sentir su tremenda energía, su tremenda vibración y él como que empezaba a explicar de que iban a venir, digamos, tiempos como difíciles y yo tenía que prepararme y que yo tenía que comunicar que las personas más perdidas eran las personas que seguían las iglesias. Eso me decía él. Y realmente me dijo otras cosas también de que yo iba a ver como la luz y la oscuridad presente en todos estos eventos. Y entonces, después termina, digamos, ese contacto, yo no comprendía nada. Yo dije, ¿por qué Dios me dijo esto y por qué se comunicó conmigo? No entiendo. Les dije a mis papás sobre esto de que las personas más perdidas que estaban eran las personas de las iglesias y no comprendía por qué la mentalidad de Dios que yo tenía me estaba diciendo eso. O sea, todo el patrón que yo tenía en mi conciencia no era, digamos, coherente con lo que esa entidad, Dios o como uno le quiera decir, me estaba diciendo. Entonces, después de eso, comenzaron contactos muy fuertes, muy fuertes. Llegó el arcángel Rafael a comunicarse conmigo y en algún momento, a través de las cartas, a través de las canalizaciones directas, él me dice a mí que si yo le puedo dar la bienvenida y toda mi familia a que puedan llegar a mi hogar. Él y digamos, todos los arcángeles que tenían que estar ahí, porque venían, digamos, tenían como que venir a proteger la casa o a resguardarla, como que me explicaba de que algo tenían que hacer, pero que no podían venir si es que nosotros no entregábamos esa autorización. Y entonces, en ese instante estábamos todos presentes, mi familia, mi papá, mi mamá y mi hermano, porque ellos siempre, digamos, que han estado dentro de mi proceso. Y el arcángel Rafael nos dice como que tenemos que pedir luz, nos hizo hacer unas distintas oraciones que ahora realmente no recuerdo cuáles son. Y lo único que yo recuerdo es que cuando dijimos todas las palabras que él nos estaba diciendo, yo pude observar, digamos, a través de mis ojos del alma, no mis ojos físicos, cómo entraban distintos arcángeles a mi casa y eran unas presencias muy grandes que ingresaron y que de hecho cada vez que yo podía como ver las cartas, veía que estaban ahí como observándome o que estaban, digamos, atentos como a lo que yo estaba haciendo, pero respetándome como mi espacio. Entonces, dentro de estos encuentros, en algún momento yo sentía como llamados, pero llamados para conectar con las cartas. Y entonces recibo un mensaje a través de las cartas de que yo tengo que ir a una iglesia de piedra, y que ahí me iban a entregar otras revelaciones, y ya era el momento. Entonces, nosotros fuimos a una iglesia que está acá en Chile, en la zona central, y nos hicieron, digamos, hacer unas distintas procedimientos. Nos dijeron que no teníamos que ir con ropa oscura, nos dijeron que teníamos como que realizar oraciones como 3 veces, como tenía como todo un procedimiento. Entonces, nosotros hacemos todo lo que nos pidieron, fuimos con mi familia para allá, y es ahí entonces cuando ya tengo el contacto, pero directo, directo con el creador, directo. Y entonces, en algún momento cuando yo entro en la iglesia, me dicen como que cerrara mis ojos, que me quedara tranquila. Yo cierro mis ojos y entonces observo un portal muy grande, luminoso, y atravieso ese portal y ahí yo vi al creador como una fuente muy grande de colores, como con una energía increíble, y me mostraba a él que yo estaba en un túnel y abajo del túnel habían distintas personas o almas que estaban pidiendo ayuda, que estaban como desesperadas, que estaban perdidas. Entonces yo miraba a esas personas y estaba Dios, la fuente, pero era muy grande, o sea, yo era
menos que una hormiga comparada a esa tremenda energía que estaba presente. Y entonces yo le decía a él, ¿qué debo hacer? Y él me dice, salvar muchas vidas, salvar muchas almas. Y yo le pregunto, ¿y qué tengo que hacer? ¿Cómo lo hago? ¿Y qué hay de mi familia? No me dice nada más y me saca de ese portal. Me saca ese portal, pierdo toda la conexión que tuve, abro mis ojos y después nuevamente me dicen que cierre mis ojos. Cierro mis ojos y veo a Jesús. Jesús que venía bajando del cielo a través de unas nubes que se conectaba con la iglesia que yo estaba, venía bajando y yo estaba, digamos, era como dentro de esa dimensión, era la misma iglesia que tenía esa conexión con el cielo. Entonces él bajaba y me decía a mí, hija, tu familia es bendecida en amor, salud y sabiduría. Eso me dijo él y entonces yo le preguntaba, ¿y qué hay de mi otra familia? Y se regresó por la escalera y no me dijo nada más. Y todo esto, digamos, que ocurrió como en febrero del año 2023, donde ya comencé a tener estos contactos más fuertes como preparándome para lo que yo tenía que hacer. Después entonces me entregaron distintos otros mensajes a través de las canalizaciones y comencé a tener distintos viajes. Digamos que mi cuerpo físico continuaba acá, mis ojos físicos miraban las cartas, pero yo ya estaba en otras dimensiones con lo que ellos me mostraban, lo que yo podía sentir, y así entonces ellos me fueron diciendo los distintos eventos que iban a ocurrir en esta esfera planetaria, me explicaron distintas otras cosas, así como conecté con el arcángel Rafael, conecté con el arcángel Metatron, conecté también con el comandante Stacherán, que también en algún momento estuve presente en una nave y ellos me mostraban como la gran potencialidad que tiene dentro de la luz y me decían que ellos tenían el poder de destruir el universo si es que ellos quisieran, pero que su misión era mantener el orden del universo. Esos fueron como los mensajes que iba recibiendo y después entonces me comenzaron como a aumentar de mayor conciencia los mensajes, me comenzaban a decir de que todos éramos un uno, que yo tenía que comprender que Cristo estaba en uno, que todos somos Cristos, que todos somos maestros ascendidos, que no hay diferencias y que yo tenía que comenzar ya como a tener esa conciencia. Entonces ahí entré como en un proceso de tener una desprogramación de todo lo que yo tenía dentro de mi conciencia y poder como comprender lo que ellos me estaban mencionando. Entonces, así el arcángel Rafael como que me guió aún más y me empezó a explicar de que había un patrón dentro de esta esfera planetaria, que son las distintas defragmentaciones o divisiones que tenemos presentes a través de la política, la economía, las distintas agendas y los distintos patrones que puedan haber de poder. Entonces, eso fue como lo que comencé a recibir. Y así entonces fueron aumentando los mensajes y me empezaron a decir de que yo tenía que recordar que el creador estaba, digamos, esperándome, que tenía que recordar que el creador estaba en todas las creaciones y que yo ya había realizado, digamos, misiones con el creador. Y yo lo mencionaba en ese instante ya como creador, ya no como Dios. Y entonces ellos me decían a mí que él estaba esperando que yo volviera como a tener un contacto con él, que yo estuviera presente con él. Y así entonces fueron, digamos, aumentando los mensajes hasta el momento de tener otros encuentros aún más grandes. Romina, tengo varias preguntas porque muchas personas que he entrevistado dicen que hay que tener mucho cuidado con estos seres que se empiezan a canalizar, que tal vez no son de la luz y que no son de la luz, pero que se hacen pasar por seres de luz. ¿Cómo tú estás segura de que estas experiencias que tú has tenido, pues realmente vienen de esa fuente que tú dices maravillosa y positiva para la humanidad? Y la otra pregunta es, si Dios es todopoderoso, ¿por qué te tiene que usar a ti para salvar a esas almas en el túnel ese en donde estabas? Claro, respondiendo a la primera pregunta, a ver, yo dentro de mis encuentros que tuve desde muy pequeña, tuve encuentros desde la luz y desde otras entidades oscuras. Desde muy pequeña que supe diferenciar quiénes estaban dentro de la luz y quiénes estaban dentro de la oscuridad. Y en el proceso que yo tuve del despertar a través del tarot, en algunos instantes ellos también llegaron a comunicarse conmigo
Y yo sentía como esa frecuencia, esa energía, esa vibración de que no era de luz y que no tenía que estar conectando con ellos. Y también porque me ocurrían, cuando yo comencé a abrir todos estos canales de luz, yo podía estar, no sé, camino a la universidad, camino a cualquier otro lugar. Llegaban ellos y se empezaban a reír, se empezaban a burlar, llegaban, digamos, a molestarme porque ellos veían, digamos, el canal de luz que yo tenía activo. Entonces yo siempre pude diferenciar y siempre tuve encuentros muy bajos desde la no luz. Siempre tuve, digamos, distintos como encuentros que yo no interpretaba como que eran sueños, pero ahora hoy en día ya como que, digamos, tengo una mayor conciencia sobre que no, que siempre tuve encuentros desde la luz y desde la no luz. Y respecto a la otra pregunta, bueno, yo en ese instante no comprendía nada, o sea, yo tenía un desconocimiento de todo, no sabía ni lo que estaba haciendo, solamente estaba, digamos, confiando lo que decía mi corazón, lo que decía mi alma de que tenía que seguir, que era algo bueno, que era algo de luz, y que no me estaba ocasionando ningún daño. Entonces, después, a pesar de todo esto, tuve otros encuentros aún más grandes en donde el mismo Padre Creador ya se comenzó a comunicar conmigo. Pero es todo un proceso que yo tuve que pasar, distintas intervenciones en mi cuerpo tuve que pasar para yo poder llegar a tener ese contacto ya directo con la telepatía y estar dentro de ese camino de luz. Y ahora yo digo que si el creador está, digamos, con la disposición de mí, es porque mi misión y mi don del alma es ser la activadora del Cristo. Ahora eso es lo que ellos me dijeron en el año 2024, que esa fue la misión que vino a hacer Sananda Jesús cuando vino a esta esfera planetaria. Y esa es la misión que vengo a hacer yo ahora. Entonces, yo tengo un camino muy, muy grande, muchas revelaciones que poder decir. Para poder activar los Cristos tuve que pasar por intervenciones en mi cuerpo, en las manos, en los pies, con energías crísticas, sagradas, en donde yo llegué a perder como la movilidad de mi cuerpo. Procedimientos muy fuertes que yo he olvidado, cómo mover un dedo, cómo obtener como esa conciencia de la movilidad del cuerpo y el Padre Creador siempre guiándome para poder recuperar mi estado normal de humana, pero he pasado por intervenciones muy fuertes, ¿Qué, muchas he pasado. mira, qué mensajes te han dado para la humanidad en los próximos meses o próximo año? ¿Cómo, disculpe? ¿Qué mensaje te han dado algún mensaje de lo que va a pasar la humanidad en los próximos meses o en los próximos años? En específico, con tiempos específicos, no, pero sí dentro de mi proceso de canalización e intervenciones que tuve que pasar. Y ellos me empezaron a entregar distintas revelaciones sobre los eventos de la ascensión planetaria, los grados de perfección que ellos requieren, las perfecciones que se necesitan dentro del universo. Empezaron a decir todos los misioneros que están dentro del universo, el Consejo Estelar, los maestros ascendidos, que todos están dentro de una misión, que nosotros en este cuerpo estamos en una misión, pero ellos también en sus cuerpos estelares. Y me entregaron distintas grandes revelaciones, tal vez de las líneas temporales desde la luz y desde la no luz, me explicaron cuáles son, me explicaron los distintos eventos que ocurren sí o sí y otros eventos, digamos, que van a depender de la iluminación de las conciencias, del destello solar que pueda ocurrir. Hay como distintos pasos preparativos, me han explicado las evacuaciones, quién está a cargo de realizar todo eso, y todo esto es un escrito de como 323 páginas que yo tuve que escribir al momento entonces que ellos me dijeron de que todas las revelaciones que ellos me estaban diciendo yo tenía que escribirlas. Todo esto fue entonces en marzo cuando yo comencé allá a entrar en estas canalizaciones y en poder comprender todo lo que va a ocurrir con estos grandes eventos. Y en octubre, entonces, cuando el Padre Creador del año 2024 me dice que yo tengo que compartir ese escrito, porque los hijos de él ya están preparados, ya están, digamos, con la conciencia para poder comprender el escrito en una mayor magnitud. ¿Dónde las personas pueden conseguir ese libro? Pues son 300 y pico de páginas. Sí, bueno, en las redes sociales que tengo, que son Fuente Creador está en ti, un canal de Telegram, Fuente Creador en Facebook, Fuente.creador en Instagram.
por cualquier red social me pueden ubicar y yo comparto el link para que puedan descargar esta canalización, este escrito. Es totalmente accesible para todas las personas. No hay ningún cobro, no hay nada. Solo está el amor entregado por el Padre Creador a través de esas escrituras que realmente son conversaciones que ocurrieron. En todo este proceso con las canalizaciones me acompañó mi papá, porque lo pidieron que tenía que yo estar con un ser querido para que me ayudara a estar tranquila y, digamos, a soltar y fluir. Y entonces el Padre Creador se comunicaba conmigo a través de la telepatía, en donde yo hablaba y hablaba por horas, y mi papá escuchaba y realizaba preguntas, el Creador respondía, entonces es algo muy accesible de poder comprender, porque hay distintas menciones muy elevadas de una alta conciencia, términos muy elevados y distintas grandes revelaciones muy importantes sobre lo que ocurre en esta esfera planetaria, los eventos de la ascensión, sobre de que estos eventos son desconocidos por la humanidad, porque solo cuando una esfera planetaria asciende es cuando ocurren estos eventos que vamos a conocer en algún instante y en algún momento. Las personas que acuden a ti, ¿para qué van? ¿Para qué te buscan? Bueno, realmente todo ha sido un proceso muy lindo, muy perfecto. Las personas que llegan a mí es porque así estaba escrito, digamos, la divinidad, la perfección, porque el Padre Creador tiene que, digamos, entregar alguna activación, alguna misión. Generalmente las personas que sienten un llamado incluso llegan hasta mi casa con, digamos, con querer conocerme, de saber más como de mi experiencia de vida y todo lo que me ocurrió, pero finalmente no era por conocerme, era porque ellos también son misioneros, que ellos también están en su despertar, aunque ellos no sabían dentro de qué era lo que ellos tenían que hacer, solo querían saber mi verdad, pero todo tiene como un propósito divino. Entonces, todas las personas que se han comunicado conmigo son porque son misioneros, la gran mayoría, o porque hay que activar el Cristo, que eso el Creador me dice a mí con quiénes tenemos que activar el Cristo y con quiénes no. Y la activación del Cristo es como despertar todos los dones que trae el alma. Al final averiguaste lo de la esfera azul que te entregaron los pleiadianos. Si lo pregunté, Si averiguaste para qué era, qué hizo en ti exactamente. Despertar la parte crística. no, nunca yo pregunté eso. Solo yo ahora digo que, y lo siento así, de que era como un conocimiento que ellos me estaban integrando a mí, hasta el momento de que yo tuviera como todo mi despertar y la integración de dones que puedo tener ahora. ¿Qué mensaje para terminar ya? ¿Qué mensaje quieres darle a las personas que están viendo esta entrevista? Bueno, realmente que puedan ver su corazón, que puedan ver su interior, que este gran escrito que ha sido entregado por el Padre Creador, que lo puedan tomar dentro de la conciencia que ellos puedan tener, que es muy importante tomar las informaciones de acuerdo al nivel de conciencia que nosotros podamos tener, estar muy concentrados en nuestro interior, conectar con la madre tierra, la madre naturaleza, conectar con los cielos, que es así uno como conecta con el universo y con las esencias divinas estelares, que eso es lo que me ha comunicado el Creador. Más allá de creer o no creer si me comunico con el Padre Creador, es importante poder, digamos, tomar todo esto con alguna mirada de decir, hay algo aquí que me puede ser de utilidad para mi despertar de conciencia, para yo comprender que soy el Padre Creador en esta tierra, que eso es lo más importante, ya no vernos separados ni divididos, sino ya reconocer que somos el fractal del Padre Creador Todopoderoso y que vamos a comenzar a tener grandes activaciones. No solo soy yo, van a ser miles y eso es lo que tenemos que, digamos, comenzar ya a tener una mayor conciencia de que nuestro despertar ya está y ya es y que digamos que los plazos ya están también determinados. No me han dicho, digamos, más fechas. Sí me entregaron fecha en algún momento, no se cumplieron. Pero más allá de estar esperando una fecha, es momento de ya conectar con todo nuestro ser crístico, con nuestro interior, con poder estar, digamos, con esa gran luz que nos ilumina cada día, poder pedir a la esencia divina que nosotros podamos creer. No importa si no hay un Dios todopoderoso o si no hay un arcángel o una esencia divina estelar, sino conectar realmente con quien uno realmente tiene esa luz y dice yo creo en esa esencia, porque finalmente todos llegan a la fuente creadora, porque todos pertenecemos a ella. Un gran abrazo y realmente estoy muy feliz que me puedan seguir en las redes sociales
para yo poder compartir el escrito, que esa es la gran misión que ahora me está entregando el Padre Creador. Yo voy a poner toda la información aquí en la descripción de este video. Ha sido muy interesante, ha sido fascinante. Un abrazo fuerte para ti, Romina, y que sigas con tu misión de vida entonces, que me parece muy importante. Muchas gracias de todo corazón. Gracias a todos ustedes por haber estado aquí. Hasta la próxima.